invitación que nos hacen. Y bueno, pues reciban un saludo de la iglesia ya en México. Estamos trabajando y damos gracias a Dios que pues seguimos ahí, ¿verdad? Echándole muchas ganas en el Señor. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad. Yo quisiera muy rápidamente, antes de poder entrar, ¿verdad?, al tema en esta noche o en esta tarde, agradecer a Dios por las oraciones que ustedes estuvieron haciendo por nosotros. Muchos de ustedes supieron que nosotros nos pudimos, nos enfermamos, ¿verdad? Nos dio COVID, ¿verdad? Estuvimos un poquito malos, pero damos gracias a Dios porque Dios nos sacó adelante, Dios nos liberó. Yo quiero dar testimonio muy rápidamente de cómo fuimos contagiados por este virus, porque yo veo realmente que fue un propósito divino. Yo quiero decirles que el día 25 de diciembre llegó mi suegro, ¿verdad?, a casa de ustedes. Voy a remontar un poquito más atrás. Mi suegro, ¿verdad?, estaba viviendo con una de mis cuñadas. Ellos profesan una creencia de tipo espiritista, son eliasistas, y por esa razón siempre hubo discrepancia, ¿verdad?, diferencia con mi esposa, al grado que era muy difícil que pudieran ellos realmente recibir la palabra de Dios. Mi cuñada y mi suegro, ella es sacerdotisa y él era el sacerdote en la iglesia donde ellos se reunían en la secta, y eso provocó de alguna forma un distanciamiento fuerte con mi esposa, al grado de que realmente era muy difícil poder visitar a mi suegro, poder verle como familia. Cuando se vino la situación de la pandemia, fue todavía mucho más difícil, porque entonces mi cuñada prohibió a todos sus familiares, incluyendo a mi esposa, poder visitarle, ¿verdad? Durante cerca del año que duró la pandemia, desde marzo hasta diciembre, fue imposible. Mi esposa siempre estuvo orando a Dios, diciéndole: Señor, dale la oportunidad a mi padre de poder conocerte, de poderte recibir, de poder recibir de tu corazón. Esa fue la oración. Me consta que ella estuvo orando muy fuerte por su padre. Pero nosotros lo veíamos un cuanto difícil, por lo que estoy mencionando, ellos profesan otra creencia. Pero pasó el tiempo y aproximadamente como en el mes de noviembre, uno de los hijos de mi cuñado se contagió en su trabajo, y entonces él llevó el virus a casa de mi cuñada. Llegó el momento en el cual entonces mi cuñada, ¿verdad?, habló con mi esposa, habló con uno de mis cuñados y dijo: sabes, yo quisiera que te llevaras a mi papá, no lo podemos tener aquí. ¿Por qué? Porque pues corre el riesgo de poder ser contagiado. De tal manera que después de tanto tiempo que no se podía compartir la palabra de Dios, mi suegro llegó a la casa de nosotros, llegó a la casa de ustedes también, y llegó el día 25 de diciembre, pero hermanos, ella llegó con el problema, ella llegó con temperatura y cosas de ese tipo. Duró del 25 al 31 de diciembre, el mero 31 de diciembre él murió, ¿verdad? Pero en los días previos a esto, al 31, 29, 30, se le estuvo hablando de la palabra de Dios, se estuvo compartiendo la palabra de Dios. Y quiero decirles que él recibió a Jesucristo en su corazón, él recibió al Señor en su vida, ¿verdad? Él pedía que siguiéramos orando por él, estuvimos haciéndolo, y él murió muy en paz, con Cristo en su corazón, ¿verdad? Insisto, él murió el 31, ya fue difícil poder acompañar, ¿verdad?, y estar con el resto de la familia, no lo permitieron por el problema, pero damos gracias a Dios porque él pudo recibir a Jesucristo. Él murió el 31 y nosotros empezamos a tener los síntomas aproximadamente el día 1, el 2 de enero. Sí, empezamos con los problemas, pero damos gracias a Dios porque después de aproximadamente 20 días nos vimos un poquito delicados, ¿verdad? Tanto mi esposa como mi hija y yo, ¿verdad? Pudimos salir adelante, gracias a Dios. Y yo agradezco mucho al Señor y le estoy dando testimonio porque sé que muchos de ustedes estuvieron orando por nosotros. Y damos gracias a Dios por sus vidas, por sus oraciones. Damos gracias a Dios porque Dios no se equivoca y Dios tiene un propósito. Y después de que no podíamos ver a mi suegro, sobre todo a mi esposa, Dios nos lo llevó directamente a casa para que pudiéramos compartir la palabra, para que pudiéramos compartir de Jesucristo. Él recibió a Jesús, insisto, y él murió, y ahora creemos que él está, ¿verdad?, gozándose en la patria celestial, hermanos.
nosotros nos vimos mal, pero dijimos, Señor, gracias por esto, porque creemos que hay un propósito muy claro de parte tuya, Señor. Y damos gracias a Dios porque pues ahorita ya la mayoría de mis cuñados tienen a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Y pues la bendición mayor que mi esposa en este caso muy específicamente recibió la salvación de su padre. Damos gracias a Dios. A partir de febrero, ¿verdad? Los primeros días de febrero, nosotros nos recuperamos, empezamos a reiniciar con todas las actividades normales. Hemos andado ya en la sierra, hemos andado en Oaxaca, a temperaturas de 44 grados centígrados, hermanos, allá, una forma tremenda el calor, pero gracias a Dios todo está bien, todo está bien. Les doy como testimonio esto y agradezco sus oraciones porque, insisto, sé que muchos de ustedes estuvieron orando por nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga y pues ahora estamos por acá. Amén, damos gracias a Dios. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 13. Y yo quiero en esta tarde, con la ayuda de Dios, hablarle un poco acerca de poder desarrollar las cualidades del corazón conforme al corazón de Dios. Es algo que usted y yo quizás lo sabemos ya de sobra, pero a través de nuestros últimos días nosotros nos hemos impactado con lo que el Señor ha hablado en nuestro corazón y la forma en la cual Él quiere que usted y yo podamos conocerle aún más. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, dice así la palabra de Dios: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una vez más: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oremos a Dios. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en esta tarde, en este lugar, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por el cuidado que tú tienes de nosotros, por todas las cosas buenas que tú permites y has traído sobre nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos, Señor, en esta tarde, para que seas tú, por tu Espíritu Santo, Señor, hablando lo que ha de ser de edificación a la vida de tus hijos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, como siempre, Señor, reconocemos nuestra incapacidad como hombres limitados que somos, porque deseamos que tú seas quien hable a la mente y al corazón de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Al estar meditando en este pasaje, de alguna forma, yo decía, Señor, ¿por qué es que tú dices en esta porción específica que tú vas a levantar un varón conforme a tu corazón? ¿Qué es lo que realmente tenía este hombre, en este caso Saúl, que no era llamado conforme a tu corazón? Al estar leyendo y estar viendo el contexto, podemos leer desde el capítulo 8 en adelante, podemos darnos cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel estaba deseando un rey como las otras naciones. El pueblo de Israel estaba deseando que levantara, ¿verdad?, Samuel un rey, pero al estar deseando que él levantara un rey, de alguna forma estaba negándose a vivir conforme Dios quería. El pueblo de Israel estaba deseando vivir como las otras naciones, estaba deseando hacer como las otras naciones, ¿verdad? Quería vivir como ellos querían y como a ellos les parecía. El versículo 19 lo podemos ver, y el versículo 20 también lo podemos ver en el capítulo 8, ¿verdad? Y ahí podemos darnos cuenta cómo ellos están demandando un rey, ¿verdad? Para que pudiera salir con ellos y pudiera guiarlos. De tal manera que en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, podemos darnos cuenta cómo el Señor levanta a Saúl, ¿verdad? Y en el capítulo 10, versículo 1 y 2, vemos cómo unge a Saúl como rey. Hermanos, a mí me llama mucho la atención cómo es que de alguna manera, ¿verdad?, el Señor permite que Saúl pueda ser levantado como rey, es ungido como rey, tiene la autoridad que se le ha dado del Señor. Sin embargo, podemos darnos cuenta que él no era conforme al corazón de Dios. Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que aunque el Señor permitió que se levantara como rey, como príncipe de alguna manera, podemos darnos cuenta ahí en el capítulo 13, el 12 principalmente, del 1 en adelante, que Saúl desobedeció al Señor. Todos sabemos la historia.
Ahí en el capítulo 12, del 1 en adelante, podemos darnos cuenta que él se entromete en el sacerdocio. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía guerra contra, ¿verdad?, los filisteos, y dice que entonces cuando de alguna forma él estaba esperando que el profeta pudiera venir para poder interceder, y cuando vio que no llegaba el profeta en esos días que él le había comentado, dice que él se entrometió en el sacerdocio, y entonces él empezó a ofrecer ofrendas y holocaustos al Señor, cosa que no le correspondía hacerlo. En el capítulo 15 podemos darnos cuenta de una nueva orden que Dios le da a Saúl. Dice: ve y haz guerra contra Amalek y mata todo lo que tiene Amalek, mujeres, niños, animales, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que definitivamente Saúl no lo hizo. Dice que él perdonó la vida de Amalek, el rey, y de todo lo mejor del ganado. Nuevamente desobedece al Señor, y podemos darnos cuenta, hermanos, que él se obstina en su corazón. A mí me llama mucho la atención porque todavía en el capítulo 28 aproximadamente, ahí podemos darnos cuenta que el Señor, ¿verdad?, pues reitera su palabra, de lo que estamos leyendo en el capítulo 13, versículo 14, y él lo desecha como rey. Me llama la atención que aún Saúl, cuando está mirando que el profeta no lo asiste, dice que él va y consulta a una divina. Mire, estoy mencionando el contexto del por qué es que Dios está diciendo que Él va a levantar un varón conforme a su corazón. ¿Sí? Qué importante es ver el contexto de la palabra. ¿Por qué es que Dios le dice que va a levantar un varón conforme a su corazón? Aquí me llama mucho la atención, hermanos, porque podemos darnos cuenta que a Saúl se le hizo un llamado para poder tener un lugar muy especial. Pero no solamente se le da un llamado, sino también se le ungió y se le dio juntamente con esa unción la autoridad. Aquí podemos darnos cuenta que Saúl poseía todo, tenía todo lo que un rey podría tener y podría desear de parte de Dios. Sin embargo, Saúl no era conforme al corazón de Dios. Y esto trae una aplicación a nuestra vida. Yo dije que yo quiero hablar algunas características acerca de cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo podemos obtener el corazón de Dios? Porque muchos de nosotros, aunque tenemos un llamado, aunque hemos sido ungidos, aunque de alguna forma se nos ha dado y se nos ha delegado cierta autoridad en nuestras vidas, hermanos, muchos de nosotros todavía no tenemos el corazón de Dios. No somos conforme al corazón de Dios. Y esta plática no es para que nosotros podamos o se pueda bajar la moral en nuestra vida. No, es para que usted y yo que estamos aquí, que amamos a Dios, podamos afirmar nuestras vidas y podamos reorientar nuestros deseos y nuestras pasiones, para que entonces podamos ser conforme al corazón de Dios. Aquí me llama mucho la atención esto y yo quiero reiterarlo porque cuántos creyentes a través del tiempo que hemos caminado nos hemos dado cuenta que sí, tienen un llamado, que tienen una unción muy especial, que tienen cierta autoridad, pero que no son conforme al corazón de Dios. Yo creo, hermanos, simplemente yo no sé qué es lo que piensa usted, pero el Espíritu Santo nos da testimonio. Aunque está pasando la pandemia, ya estamos en semáforo amarillo en la Ciudad de México y en muchos estados ya semáforo verde, etcétera, etcétera. Pensamos que terminando esta pandemia todo se va a corregir, todo se va a arreglar. Y yo creo que no es así. El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio que cada día que pasen los tiempos van a ser mucho más difíciles en todos los aspectos. En el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto espiritual, las cosas van a ir de mal en peor porque es la palabra de Dios. Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces creemos que es una palabra profética. Si ustedes escuchan por ahí que en un momento dado las cosas se van a cambiar, las cosas van a ser diferentes, yo creo que no. Yo creo que no. El Espíritu da testimonio que las cosas van a ir de mal en peor. Y creo también que aunque las cosas van a ir de mal en peor, creo que el Espíritu Santo está orquestando un gran avivamiento. Creo que en medio de la problemática, el Espíritu Santo va a empezar a moverse a través de los dones y ministerios en la vida de la iglesia. Yo les he dicho a la iglesia ya en México que algo con lo cual vamos a poder contrarrestar toda esta maldad, toda esta situación que pueda venir sobre nuestro país, sobre el mundo entero, va a ser precisamente a través de poder ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Porque fuego puede apagar otro fuego, ¿verdad? Y el fuego de Dios es mayor que el fuego del enemigo que puede traer a nuestras vidas. Entonces creo que el Espíritu Santo en medio de esta situación está orquestando un avivamiento fuerte.
Pero ese avivamiento no vendrá sobre hombres o mujeres que no sean conforme al corazón de Dios. ¿Entienden? Yo creo que Dios está buscando, así como lo vio o miró a David, hombres conforme a su corazón. Hombres y mujeres que sean conforme al corazón de Dios. Creo que serán utilizados esos hombres y esas mujeres para este gran avivamiento que viene. Yo creo que si queremos ser conforme al corazón de Dios, yo creo que debemos de tener dos cosas básicas. Número uno, conocer a Dios. Usted puede decir, hermano, yo le conozco. Bueno, intelectualmente sí le podemos conocer, pero le conocemos realmente cómo es. Cuando estoy hablando de esas dos cosas que necesitamos, la primera es conocer a Dios, me estoy refiriendo precisamente a ver cómo piensa Él, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios ama, cuáles son los anhelos, cuáles son las pasiones de Dios. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Cuántos sabemos lo que Dios ama? ¿Cuántos sabemos realmente lo que Dios anhela de nosotros? Lo que Dios anhela. No solamente tenemos que conocer a Dios, sino también tenemos que amar lo que Dios ama, hermanos. Yo creo que parte del corazón, una de las características del corazón de Dios es saber o poder amar lo que Dios ama. Yo te pregunto en esta hora, ¿amas lo que Dios ama? ¿Amamos lo que Dios ama? Si podemos ver estas dos cosas que son fundamentales en nuestra vida para poder tener el corazón de Dios, vamos a llegar a la conclusión, muchos de nosotros, que nos faltan muchas cosas todavía, que tenemos que hacer muchas cosas. El poder conocer a Dios, cómo piensa, cuáles son los anhelos de Dios, qué es lo que Él quiere. Y por otro lado es amar lo que Dios ama. Yo creo que para poder ilustrar un poquito mejor esto, yo quisiera hablar un poquito acerca de la relación matrimonial. Hace un tiempo atrás, estuve escuchando y leyendo, más bien, más que escuchando, estuve leyendo el testimonio de un hermano, ¿verdad? De cómo él conoció a su mujer. Y este hombre era un misionero, un servidor de Dios. Era un hombre que había nacido en una evangélica, estuvo predicando, se apartó por algún tiempo, pero regresó. Entonces él hizo un pacto con Dios, empezó a trabajar fuerte, pero llegó el momento, más o menos en el año 2006, 2007, como promedio, ¿verdad? Él tuvo un accidente, él tuvo un problema en la pierna, se fracturó la pierna, entonces él estuvo inmóvil, estuvo incapacitado, no pudo ya más servir al Señor cerca de un año, estuvo incapacitado. Pero en ese año, entonces, algunos de los hermanos de la iglesia lo iban a visitar, y dentro de esos hermanos también iban algunas jóvenes, en especial una, ¿verdad? En la cual empezó de alguna forma a platicar, bueno, iban todos los hermanos, pero esta hermana en especial empezó, ¿verdad?, a platicar con él, empezaron a comunicarse. Posteriormente de que se recuperó, empezaron a salir juntos, empezaron a compartir las pasiones de su corazón, ¿verdad? Y empezaron a fijarse qué es lo que realmente anhelaba cada uno de ellos, qué es lo que ardía en su interior, qué era aquello que amaba ella, qué era aquello que amaba él. Empezaron a identificarse de tal manera que llegaron al punto de que ellos se enamoraron. Cuando ellos se enamoraron, hermanos, se conectaron con sus pasiones y llegaron a tal grado que ellos se casaron, llegaron al matrimonio. Y bueno, y ya dentro del matrimonio pudieron, en ese tiempo surgió un gran amor entre ellos. Pero aquí yo quiero que podamos considerar esto. Ellos, cuando surgió todo esto, ellos aprendieron que el amor verdadero no busca lo suyo. El amor verdadero que se tenía uno para con el otro no buscaba los intereses personales. El amor era un amor maduro, un amor verdadero. Y mire, hasta que no entendieron que realmente él podía amar lo que ella amaba y ella amar lo que él amaba, entonces no podían llegar a ser uno en su vida. ¿Entienden? Y yo creo que aquí hay una aplicación en nuestra vida. Yo creo que en nuestra relación, en la relación del matrimonio, no podemos llegar a ser uno en el matrimonio simplemente por la unión física. Yo creo que podemos llegar a ser uno cuando realmente podamos amar lo que la otra persona ama y lo que ella puede amar, lo que yo amo. ¿Me explico? Es cuando entonces realmente vamos a poder llegar a ser uno. Yo creo que es muy importante esto.
Hay muchas parejas que llegan, hermanos, al divorcio, a las situaciones difíciles, porque realmente no hay amor, hay un amor egoísta. El amor inmaduro es egoísta. ¿Por qué? Porque solo se enfoca en lo que cada uno siente y lo que cada uno piensa. Así es el amor egoísta. Y yo creo que es por eso que podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando hay un amor egoísta, realmente la relación no funciona. No importa los años que podamos tener, la relación, ¿verdad?, matrimonial no funciona. Es un amor inmaduro. De ahí que surgen los problemas que destruyen el matrimonio y también destruyen muchas relaciones. Mientras no lleguemos a descubrir lo que ella ama, lo que ella anhela y viceversa, entonces no podemos llegar a ser uno. Y es muy importante esto, hermanos, porque definitivamente podemos darnos cuenta cuántos pleitos, cuántas divisiones son cuestiones de pasiones. Son por cuestiones de un anhelo egoísta en nuestra vida. Yo creo, sin embargo, que cuando el amor madura, hermanos, cuando hay un verdadero amor, es cuando realmente una persona anhela y ama lo que la otra persona ama. Estoy manejando esta ilustración porque es exactamente el mismo principio. Quiero sacarlo de la ilustración del matrimonio y traerlo a la vida espiritual. No podemos decir tener el corazón de Dios y no podemos amar a Dios sin amar lo que Él ama. No podemos hacerlo. No podemos decir que amamos a Dios si no anhelamos lo que Él anhela. Por eso, al estar mirando este pasaje, yo decía: Señor, ¿por qué es que tú quitaste a Saúl con un llamamiento, con una unción, con una autoridad, pero que no era conforme a tu corazón? ¿Se da cuenta? Y muchos de nosotros tenemos esas características. Somos llamados, somos ungidos, tenemos autoridad, pero muchos de nosotros no estamos teniendo el corazón de Dios. Porque no anhelamos lo que Él anhela, porque no amamos lo que realmente Él ama, amados. Yo quisiera que pudiéramos considerar esto y trasladar esta ilustración a este principio espiritual. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque un corazón conforme al corazón de Dios es uno que ha aprendido a amar todo lo que Dios ama. Aleluya. Un corazón conforme al corazón de Dios es uno que ha aprendido a amar lo que Dios ama. Es uno que ha aprendido a anhelar lo que Dios anhela. Y quiero decirle que Dios ama con intensidad, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dios ama con intensidad. Así que si nuestra meta es tener el corazón de Dios, o el corazón conforme al corazón de Dios, hermanos, nosotros tenemos que ser, o tendremos que tener y dejar muchas cosas. Tendremos que amar lo que Él ama. Y disculpe que vaya a estar siendo repetitivo en esto, pero yo quiero que quede bien grabado en nuestra mente y corazón. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Y yo creo que ustedes y yo estamos aquí porque amamos a Dios. Y porque Dios desea que usted y yo podamos irnos acercando cada día más a la voluntad y a los designios perfectos de nuestro Padre Celestial. Yo creo que eso es lo que Dios anhela. Yo creo que es lo que Dios desea. Un corazón conforme al corazón de Dios es uno que ha aprendido a amar todo lo que Dios ama y todo lo que Dios anhela. Él ama con intensidad, así que nuestra meta, hermanos, es ser como Él y tendremos que amar todo lo que Dios ama. Escúchenme bien lo que digo. Dios en este tiempo está buscando corazones perfectos, pero esos corazones perfectos no son aquellos que nunca se equivocan. Usted y yo estamos en un proceso. Esos corazones perfectos no son aquellos que nunca se equivocan, sino son aquellos que intentan tomar cada día la forma de su Creador. Esos son los corazones conforme al corazón de Dios. Y quiero decirle que cuando Dios encuentra a una persona así, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios derrama su gracia, aleluya. Dios derrama su bendición. Dios derrama su favor, no solamente sobre esa persona, sino también sobre su generación, aleluya. Lo vemos en el caso de David. Cuando Dios encontró a David, ese varón conforme al corazón de Dios, Dios derramó toda su gracia sobre ese hombre. Dios derramó
todo su favor y todas sus bendiciones sobre ese varón y sobre su vida. Yo creo que es lo que tenemos que considerar nosotros. Dios es bueno y Dios en todo momento está dispuesto a bendecirnos. Ahora, quiero decirle algo muy real. Comprender, hermano, lo que siente el corazón de Dios va a exponer muchos de nuestros propios anhelos y muchos de nuestros propios deseos. Y muchos de nuestros anhelos y deseos son contrarios a los anhelos y los deseos de Dios. Así es. Todavía nosotros estamos buscando otras cosas que a Dios no le agradan, que son incorrectas delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que anhela a Dios? ¿Qué es lo que ama a Dios? Hay muchas cosas de aquí, de esta introducción o de este pasaje, hermanos. Yo puedo desglosar muchos temas más. Y usted lo puede hacer también. Porque si empezamos a leer la Biblia y empezamos a mirar qué es lo que ama a Dios, a través de la palabra, nos vamos a enterar realmente lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, Dios ama la verdad. Es un ejemplo. ¿Y cuántos de nosotros todavía nos es muy fácil mentir? No podemos tener el corazón de Dios si todavía en nuestra vida hay mentira, si en nuestra vida hay egoísmo. Dios ama al pecador, pero no podemos decir que tenemos el corazón de Dios si nosotros no amamos a los pecadores. Y cuando digo amar a los pecadores, me estoy refiriendo al hecho de que, hermanos, a muchos de nosotros ya nos da lo mismo si les hablamos a la gente, no les hablamos, si se mueren, que se mueran, y si quieren irse al infierno, que se vayan. ¿Usted cree que Dios lo ve así? Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Dios ama al pecador. Sí. Y cuando entonces vemos que Dios ama al pecador, entonces nuestra pasión por hablar de la palabra, nuestra pasión por hablar de Jesucristo, no importa que nos hayan desechado tantas veces, hermanos, vamos a tomar un sentido diferente, distinto en nuestra relación con los demás. Porque Dios ama. Y si amamos lo que Dios ama y como Dios ama, nuestra vida va a ser diferente, va a ser distinta. ¿Entiende? De manera que entonces necesitamos conocer qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios anhela. Si usted y yo queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, necesitamos, como dije al principio, conocerlo. Y sabe, parte de ese conocimiento que usted y yo debemos tener de Dios es que Dios es apasionado. ¿Cuántos creen esto? Dios es apasionado. ¿Cómo podemos definir la palabra apasionado? Es la capacidad de ser entregado por una cosa. De manera que Dios es apasionado, Dios es entregado, se entrega por completo, ¿verdad?, a algo en especial. Y nos lo demostró en la cruz del Calvario, porque nuestro Señor Jesucristo no escatimó absolutamente nada, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ve que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no escatimó absolutamente nada. Apasionado es la capacidad de ser entregado por una cosa. Y Dios es apasionado. Dios, hermanos, tiene emociones. Dios es celoso. Dios, hermanos, tiene anhelos profundos. Él ama con intensidad. ¿Sí? Él llora, Él se ríe, Él se enoja. Bueno, esto lo podemos mirar en la persona de Jesús muy claramente, ¿verdad? Una ocasión Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir que te muestre al Padre? Sí. Y en la persona de Jesús podemos ver los anhelos y el amor de Dios. Podemos darnos cuenta ahí en la persona de Jesús cuando Él llegó al templo y vio a todos los cambistas, ¿verdad?, que estaban ahí haciendo negocio. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que Él cambió, o Él volteó las mesas y echó fuera a los cambistas. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando se enteró que Lázaro había muerto? Dice la Biblia que Él lloró. Le dolió profundamente lo que había pasado con su amigo Lázaro.
¿Qué fue lo que sintió Jesús cuando vio a toda esa multitud, verdad, como ovejas que no tenían pastor? Dice que se conmovió de ellas, de alguna manera. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, lo apasionado. Usted puede notar lo apasionado que es el Señor, lo apasionado que es Jesús. Hermanos, yo creo que esa es la forma en la cual usted y yo debemos de relacionarnos con el Señor. Yo creo que una relación con nuestro Señor Jesucristo debe de ser una relación vibrante, debe de ser una relación tremenda, una relación hermosa. Hermanos, nuestra relación con el Señor debe ser una relación atractiva. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Yo te voy a decir algo muy importante. Si tu relación con el Señor, o si tú te sientes aburrido en tu relación con Dios, entonces tú estás viviendo una religión y no una relación con Dios. Sí. Si tú llevas una relación aburrida con Dios, entonces no te engañes, no nos engañemos. Estamos viviendo una religión, no una relación. Mire, a mí me llama mucho la atención. Nosotros tenemos más de 30 años de conocer a Jesús. Por su gracia estamos aquí. Sí. Pero, hermanos, si a mí me dicen, ¿verdad?, que después de esta reunión sigue otra reunión, hermano, yo lo anhelo. Sí. Y podemos cantar y glorificar al Señor, y yo siento la presencia de mi Señor. Sí. Si me dicen, ¿verdad?, que el día de reunión es el día miércoles o jueves, el domingo, yo estoy esperando ese día con ansiedad, porque mi relación con el Señor es una relación muy especial, hermanos. Debe de ser muy especial. No está para saberlo, pero nosotros nos preparamos desde un día antes, desde el día sábado, para poder asistir a la iglesia el día domingo. Y mi esposa desde muy temprano el sábado hace las compras, hace la comida para que no tenga nada que hacer, tiene que planchar la ropa que nos vamos a poner el domingo, etcétera, etcétera, porque estamos esperando el día domingo, porque no queremos que nada, absolutamente nada nos estorbe. Sí. Y estamos esperando, anhelando ese encuentro con el Señor. Por eso yo creo que si tu relación con Dios es aburrida, hermano, entonces estás viviendo una religión, no una relación. Este es un comentario, ¿verdad?, que yo hago con todo respeto, pero yo he estado en muchas congregaciones y he visto en muchas congregaciones, bueno, al menos ahí en México, algunos hermanos que, a ver, levanten sus manos. Vamos a cantar. Sí. Y están viendo, hermano. ¿Y a qué oraste? O sea, por favor. Sí, por favor, hermanos. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? Hermanos, yo les dije al principio, se gozó en la alabanza y la adoración. El poder cantar y alabar el nombre del Señor te produce un gozo, te produce libertad, te produce bendición, aleluya. Y si vienes enfermo, el Señor te sana, y si vienes cansado, el Señor te libera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el Señor. Mi relación con el Señor, hermanos, es una relación vibrante, es una relación emocionante, es una relación atractiva para la gloria del Señor. Y mire, digo esto no importando quién seamos en la iglesia. Seamos miembros, seamos servidores, seamos líderes, seamos ancianos, no importa quién seamos. Si nuestra relación con el Señor es aburrida, entonces es una religión, no es una relación con el Señor. Todo lo que Dios hace a diario, lo hace con entusiasmo. ¿Cuántos creen eso? Sí. Y esa palabra entusiasmo nos habla de un sumo interés en algo, ¿sí?, que lleva a poner lo mejor para lograr ese objetivo. Ese es, hermano, realmente, ¿verdad?, esa palabra entusiasmo. Y el Señor Jesús nos lo muestra cada día más y más y más. Yo quiero que pensemos por un momento cómo puede ser la relación de un varón con su mujer que está enamorado, que está apasionado por ella. ¿Cómo cree que sea esa relación? ¿Cómo cree? ¿Sí? Bueno, a lo mejor ya en el matrimonio como que ya va en decadencia, que no debe de ser, ¿no? Pero ¿se acuerda cuando usted anduvo de novio con la que ahora es su esposo o su esposa? ¿Cómo era? ¿Qué hacía usted o qué hacía usted, hermano? ¿Cómo era esa relación? ¿Era aburrida? ¿Cuál aburrimiento? Si lo que queríamos estar ahí, ¿verdad? Ahí.
Nos decían las estampillas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo se imagina una relación así? ¿Cómo se imagina la relación de un padre apasionado por su bebé? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pues es exactamente lo mismo con nuestro Padre, con nuestro Señor. No puede ser una relación aburrida. Es una relación vibrante, es una relación muy especial, donde cada vez que nos reunimos con Él, hermanos, ¿verdad? Vamos a experimentar algo nuevo en nuestra vida, aleluya. Vamos a tener algo diferente en nuestra vida. Por eso es que es muy importante que usted y yo podamos considerarlo, ¿sí? Yo creo que el esposo es generoso, le lleva un presente a su mujer, etc. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? O al hijo que ama. Ahí lleva todo lo que puede para poder, ¿verdad?, expresarle su amor realmente al Señor. Y a su hijo, en este caso, a su esposa, así con el Señor. Dios es apasionado y fuimos creados y diseñados por Él, ¿verdad?, siendo apasionados también. Escúchame bien. Estamos tratando de conocer el corazón de Dios. ¿Cómo es Él? Y tratamos de conocerlo porque queremos tener el corazón de Dios. Y si Dios es apasionado por lo que Él hace, es intenso, ¿verdad? Lo hace con entusiasmo, pues entonces tenemos que empezar a disponer nuestra vida para poderlo hacer. ¿Me entiende? Es muy importante esto. Decía hace un momento, las pasiones que hay en nuestra vida o los deseos, manéjelo como usted quiera, pasiones o deseos o anhelos, hermanos, no son pecaminosos por sí mismos. Al contrario, sin los deseos y las pasiones que podemos tener, nunca podremos alcanzar los objetivos que nos podamos trazar y que Dios nos ha trazado. Jamás. De manera que entonces tenemos que ser intensos. Hermanos, las pasiones realmente nos llevan a cumplir con el propósito de Dios. Y apasionado es la capacidad de ser entregados por una cosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que más nos apasiona a usted y a mí? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es lo que más nos apasiona? ¿Qué es lo que más anhelamos en esta tierra? Hay un canto que dice por ahí que fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y yo creo que usted y yo, hermanos, fuimos creados para ser apasionados, y no solamente fuimos formados para ser apasionados, sino fuimos creados para ser aquello que Dios es, aquello que Dios desea que podamos ser. Aquí el punto central y el punto del problema, hermanos, es que de alguna forma Satanás ha tomado nuestra habilidad de tener esos deseos sanos, esos anhelos profundos, esos anhelos buenos, hermanos, y los ha redireccionado en otro punto, en cosas que no tienen sentido, en cosas que no tienen valor. Muchos de nosotros, hermanos, nuestras pasiones no están fijadas en lo espiritual, no están fijadas en lo que Dios ama, en los anhelos de Dios, sino están redireccionados o están dirigidos en una dirección distinta, ¿sí? Y es por eso que, aunque somos llamados, aunque somos ungidos, aunque tenemos autoridad, no podemos caminar conforme o tener el corazón de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga puede glorificar al Señor. Dice el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Solamente está ahí. Sí. Mire ahí lo que está diciendo Santiago. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, según este versículo, que hay una guerra de pasiones, hay una guerra de deseos en nuestro interior, ¿sí? Hay un desorden que el pecado ocasionó, según este versículo,
y es algo que corrompió, hermanos, el objeto de nuestros deseos. Somos apasionados por cosas, anhelamos cosas, hermanos, que no hemos sido creados para poder amar, que no hemos sido creados para poder anhelar. Nuestro funcionamiento interior definitivamente está en peligro, lo podemos mirar. Nuestros anhelos están corrompidos y le damos nuestras fuerzas a deseos que nos alejan de Dios. Y en este versículo podemos darnos cuenta que hay una lucha de pasiones. Y esta lucha de pasiones es muy dañina si no tenemos mucho cuidado o no tenemos cuidado con ella. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hablando de una guerra, la guerra se libra, cuando se libra con armas físicas, bueno, no hay tanto problema, ¿verdad? Digo, no hay tanto problema porque finalmente, hermanos, pues, no sé, se mata el cuerpo y se acabó, ¿verdad? Se ataca a lo físico. Pero en una guerra interna, hermanos, definitivamente se debe tener mucho cuidado porque se devasta el interior del corazón. ¿Sí? Se empieza a desgastar, a devastar lo interior de nuestras vidas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Dios es apasionado. Somos creados, ¿verdad?, para ser apasionados como Él, intensos como Él. Pero el enemigo ha desvirtuado y ha dirigido en otro rumbo, en otra dirección, nuestras pasiones. Eso, hermanos, va a traer consecuencias a nuestra vida. Esas pasiones corrompidas. Aquí Santiago nos brinda luz para poder entender de dónde vienen las guerras. Aquí dice de las pasiones corrompidas y desvirtuadas. Y aquí podemos verlo en todos los ámbitos. En lo social, en lo político, en lo económico, en lo espiritual inclusive. Hermanos, la razón es que si el corazón humano no funciona conforme al corazón de Dios, al prototipo del que lo creó, hermanos, produce muerte interna, produce destrucción. ¿Me va siguiendo? Amén. Qué importante es eso. Estamos hablando de tener el corazón conforme al corazón de Dios. Pero no podemos tener el corazón de Dios si no anhelamos, si no amamos lo que Él anhela, lo que Él ama. Es muy importante. Sí. Aquí podemos darnos cuenta que entonces si nosotros no tenemos ese corazón conforme al prototipo de quien lo creó, hermanos, entonces va a producir destrucción interna y también externa. En Mateo capítulo 15, versículo 19, vaya conmigo rápidamente ahí. Mateo 15, 19. Alabado sea el Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo, solamente el 18 y 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? Aquí el Señor les está respondiendo a los fariseos que le están diciendo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Verdad? Y el Señor les dice: bueno, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y cuando no tenemos un corazón de acuerdo, he estado repitiendo esto, al corazón de Dios, hermanos, esto va a traer destrucción y muerte en nuestra vida. No importa quién seamos, no importa. Los corazones que desean cosas vanas y egoístas están trayendo consecuencias graves en la actualidad. Y por eso es que podemos darnos cuenta por qué hay tanta depresión, aún en muchos creyentes. Yo no consigo eso, pero bueno, sí. Existe depresión, existe ansiedad, existe suicidio en muchas personas, insomnio. Todo este tipo de situaciones son consecuencias o características de corazones que están deseando cosas que no van de acuerdo al corazón de Dios. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. Hay una batalla de pasiones en nuestro interior, hermanos.
quiero decirle algo muy importante. Sin embargo, en medio de todo esto, hermanos, de esta realidad, Dios nos llama a la intimidad con Él. Este es un tema que es muy importante tomarlo. Y quizás más adelante se haga, o se diga, se exponga. Dios ama la intimidad. Dios ama estar en lo secreto con cada uno de nosotros. Y sabe, en medio de todo este caos, hermanos, Dios nos llama a la intimidad, a tener una intimidad. Y cuando estoy hablando de intimidad, no me estoy refiriendo a las reuniones generales que hacemos como la de esta tarde aquí. ¿Sabe? Es muy bonito el poder alabar juntos a Dios, se oye muy hermoso y creo que esto llega al corazón de Dios. Es muy hermoso el poder orar a Dios, ¿verdad? Todos juntos, tener esa intercesión, etcétera, etcétera. Pero es mucho más hermoso y es más del agrado del corazón de Dios cuando tú y yo estamos a solas con Dios. Cuando tú y yo estamos buscando el rostro de Dios. Cuando tú y yo estamos cantando a Dios. Porque ahí es cuando Dios se va a revelar a nuestra vida. Ahí es cuando vamos a conocer lo que Él siente, lo que Él piensa. Aleluya. Y entonces aquí estoy hablando un poco acerca de retomar, de reorientar nuestros anhelos. Y en este caso, ¿cómo está nuestro devocional con Dios? Para muchos es bien aburrido. Mire, yo he visto que en las reuniones de oración, nosotros somos cierta cantidad ahí en la iglesia en Tenayuca, México. Pero a las reuniones de oración solamente vamos aproximadamente entre 17 y 18 gentes. Ahora, como lo estamos haciendo presencial y por Zoom, estamos viendo que más o menos somos un promedio de cerca de 30 personas en la intercesión semanalmente. Es lo que más le cuesta al creyente, por diferentes razones. ¿Sí? Y muchas veces no tenemos tiempo de orar en casa por lo que usted guste y mande, y venimos y lo queremos hacer aquí. Está bien, ¿sí? Pero es mucho mejor que usted y yo le demos un tiempo en la intimidad con Dios, que podamos tener un tiempo a solas con Dios. Ahí es donde Dios se va a mostrar, ahí es donde Dios se va a revelar a nuestra vida. Dios desea y anhela, hermanos, que usted y yo podamos tener intimidad con Él, porque Él anhela, hermano número uno, revelar sus pasiones, revelar sus anhelos. Ahí es donde Dios nos lo va a mostrar. Dios desea que tengamos una intimidad con Él porque Él anhela, hermanos, reordenar nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿A cuánto les ha sucedido, les ha pasado que cuando se dobla sus rodillas y empieza a orar ahí a solas con Dios, Dios le trae cosas buenas y cosas nuevas? Ahí, hermanos, en esa intimidad es donde usted y yo vamos a poder relacionarnos más con el Señor y vamos a poder ver cómo nuestro amor por Él crece en gran manera. Necesitamos regresar a esos tiempos de oración, esos tiempos de intimidad con Dios, hermanos. Vuelvo a repetirle que es muy hermoso cantar, es muy hermoso reunirnos, está muy bien, es bueno eso, pero es mucho mejor todavía que usted y yo tengamos esos tiempos, esas horas con Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Dios anhela revelarnos todos estos. Cuando usted y yo miramos y tenemos el corazón de Dios, tomamos su forma, quiero decirle que somos transformados, aleluya. Somos transformados por completo, ¿sí? Y nuestro amor por Él empieza a crecer. Si regresáramos un poquito a la relación matrimonial, podemos decir que ese amor crece cuando está basado, hermanos, de alguna forma en que yo amo lo que ella ama y ella ama lo que yo amo. Cuando no hay un amor egoísta, cuando conocemos perfectamente lo que a ella le gusta, lo que a ella le agrada, ¿verdad? Entonces yo puedo dar lo que va a traer bendición a su vida y viceversa. Así es con Dios, así es con Dios. Necesitamos, para poder tener el corazón de Dios, hermanos, aprender qué es lo que piensa el Señor. Y eso lo vamos a obtener solamente, hermanos, en lo secreto. Cuando nuestro amor por Dios es inmaduro, no nos conectamos con Él. Cuando nuestro amor es egoísta,
cuando solamente pensamos en lo nuestro, no nos conectamos plenamente con Él, con todas sus pasiones. ¿Sí? Un cristiano inmaduro no ama lo que Dios ama. Un cristiano inmaduro, hermanos, no se identifica plenamente con Dios. Se identificará solamente en algunas cosas, pero no en todas. Por eso es que yo veo que Saúl no fue conforme al corazón de Dios. Vuelvo a repetir, porque aunque Saúl fue llamado, fue ungido, ¿sí?, recibió autoridad, él hacía lo que quería. Sus deseos, sus anhelos no eran conforme al corazón de Dios. ¿Sí? No lo eran. De manera que usted y yo tenemos que considerarlo. Hay dos clases de pasiones que combaten en nuestro interior. Obviamente las pasiones desvirtuadas, ¿verdad? Estas se expresan a través de los deseos del corazón del hombre, a través de la carne, y son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sí? Son los apetitos de la carne, en otras palabras, los deseos humanos. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 25, léalo rápidamente, vamos a leerlo. Romanos, ¿está aquí, hermano? Romanos 1, vamos a leer versículo 20 en adelante. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Creador dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿sí?, para hacer cosas que no convienen. Y bueno, sigue la lectura. Estamos mirando entonces que hay dos clases de pasiones, las que combaten en nuestro interior, y estas pasiones desvirtuadas que llevan a hacer cosas que no son correctas, cosas sucias, cosas terribles, ¿sí? Nosotros tenemos que reordenar nuestros anhelos, tenemos que reordenar nuestros deseos. Y yo creo, hermanos, que es muy importante el hecho de que usted y yo podamos alimentar esos deseos corrompidos. Hermanos, de alguna forma van a traer muerte en nuestra vida. Y déjeme decirle algo muy importante: cada vez que usted y yo demos lugar a esos deseos no correctos, a esos deseos de la carne, vamos a estar matando nuestros sueños en el Señor. Vamos a estar matando los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, y sobre todo vamos a estar terminando con nuestra felicidad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. El otro tipo de pasiones son aquellas pasiones egoístas. Son correctas, a Dios le agrada, pero que son egoístas. Y muy rápidamente déjeme decirle antes de terminar, ¿sí?, esas pasiones correctas pero egoístas son como aquellas que podemos mirar en nuestra vida. Venimos a la iglesia, ¿eso le agrada a Dios? Sí, ¿verdad? Podemos, no sé, cantar, ¿le agrada a Dios? Sí. Podemos hacer muchas cosas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que le agrada a Dios. Pero ¿qué sucede en nuestra relación interpersonal? ¿Cómo está? Sí. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Que debemos de amar aún y de orar por nuestros enemigos? ¿Sí o no?
Sí. Y usted y yo, muchos de nosotros cantamos, alabamos, glorificamos a Dios aquí, está muy bien, pero ¿cómo está nuestra relación interpersonal? Aquí dentro y allá afuera. ¿Cómo está? Sí. Por un lado, estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, pero de una forma egoísta, haciéndolo a nuestra manera. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tenemos que quitar eso de nuestra vida, ¿verdad? Y tenemos que ajustarnos al corazón de Dios. Estuvimos viendo una serie, casi más mi esposa, ¿verdad? Yo la veía esporádicamente, acerca de la pasión, bueno, de la vida de Jesús. Y me sorprende la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Usted conoce la historia. Sí. Sin embargo, aún con todo lo que le hicieron, Él dijo una de las últimas palabras en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego vimos una escena donde le dan muerte a Esteban, lo lapidaron. ¿Sí? Y Esteban dice: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Sí? Y esto me trae a mí una ilustración y una enseñanza grande, porque muchas veces nosotros tenemos pasiones correctas, pero muchas veces somos egoístas. Porque si Dios nos manda que podamos amar a nuestro semejante y que podamos orar por nuestro enemigo, muchas veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Y no podemos decir que tenemos el corazón de Dios si estamos caminando de esa manera. De tal forma que entonces tenemos que reordenar nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo esto trae división, porque todo esto trae pleito, porque todo esto trae problemas. Y sobre todo trae consecuencias a nuestra vida espiritual. Porque no podemos estar bien con Dios si estamos enojados o enemistados con alguien. Eso es imposible. Yo quiero que por un momento, en este instante, piense que usted trae broncas con alguien. No levante su mano y diga: yo no. Sí, pero pensemos. Y si es así, ¿qué tenemos que hacer? Queremos tener el corazón de Dios. Dice la Biblia que si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda para que sea acepta delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Ese es el corazón de Dios, hermanos. Es el corazón de Dios. De manera que entonces tenemos que considerar, y por eso el Señor en su palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros tenemos que morir cada día a esos malos pensamientos, tenemos que morir cada día a esos deseos y a esos anhelos que no son correctos delante de Dios. Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal que está en vosotros. Y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Miren, a mí me llama mucho la atención que en esa lista habla de las pasiones desordenadas. ¿Sí? Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Me llama mucho la atención porque muy comúnmente usted y yo hablamos de los pecados más escandalosos, como es el adulterio, la fornicación y cosas de ese tipo. Pero aquí el Señor dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y dentro de esas cosas que debemos de hacer morir están las pasiones desordenadas, los deseos no correctos, los anhelos que no van de acuerdo al corazón de Dios y que nos están reorientando en una dirección distinta. Yo quiero que pienses por un momento cuáles son las pasiones en tu corazón. ¿Qué es lo que más anhelas en tu corazón? Tenemos que considerarlo. Vamos por último al segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas.
¿Dónde está Crónicas, hermano? ¿Ya lo tiene? Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿Lo tiene? Mire qué hermoso versículo. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Aleluya. Para los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice el Señor, solamente está ahí. Sí. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Un corazón conforme al corazón de Dios es uno que ha aprendido a amar lo que Dios ama. Y cuando aprendemos a amar lo que Dios ama, Dios derrama su poder sobre nuestra vida. Aleluya. Lo vemos claramente en la vida de David. David, siendo un joven, pudo ser un gran político, pudo ser un gran gobernador, pudo ser un gran músico, un gran cantor, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hablar de David? Pero ¿por qué David fue así? ¿Saben por qué? Porque la gracia y el poder de Dios estaban sobre su vida. ¿Sí? Porque David era un hombre conforme a su corazón. ¿Sí? Y Dios derramó la bendición sobre su vida. Yo creo que en la historia de la humanidad, hermanos, han aparecido personas que han logrado desarrollar un corazón así, con deseos fervientes por aquello por lo cual Dios está apasionado. Y la evidencia bíblica nos enseña que cuando Dios encuentra un corazón así, desata todo su favor, toda su gracia sobre esa persona. Yo decía también sobre sus generaciones. Dios los bendice. ¿Cuántos queremos experimentar esa bendición, hermano? Yo creo que todos, y por eso estamos aquí. Tenemos que empezar a desarrollar ese corazón perfecto. Ahora, escúcheme bien, un corazón perfecto no es un corazón, hermanos, que nunca comete errores. Escúcheme bien, esto no es una justificación para que usted y yo hagamos lo que queramos. Pero un corazón perfecto, de acuerdo a este versículo, no es aquel que nunca se equivoca. Usted y yo estamos en un proceso de santificación. Estamos siendo formados y estamos siendo, ¿verdad? Pues sí, formados por el Señor. Un corazón perfecto no es aquel que nunca comete errores, sino aquel que anhela amar lo que Dios ama. Ese es un corazón perfecto. Ese es un corazón que le agrada al Señor. David fue llamado, ¿verdad?, un hombre conforme a su corazón, y sin embargo cometió errores muy fuertes. Usted sabe la vida de David. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Sí? Cometió pecados muy escandalosos. Sí, es cierto, cometió pecados muy escandalosos, pero desarrolló, hermanos, pasiones que cautivaron a Dios. Eso es lo más hermoso. ¿Sí? Él se arrepintió y siguió cautivando el corazón de Dios. Por eso David fue un hombre que agradó el corazón de Dios. Entonces, lo que hace que nuestro corazón sea perfecto y tome forma es nuestro deseo intencional de desarrollar las pasiones del corazón de Dios. ¿Está conmigo? ¿Va siguiendo? Es muy importante. Necesitamos descubrir sus anhelos. Necesitamos elegir e incrementarlos voluntariamente. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Escúchame bien lo que le voy a decir antes de terminar. Nunca, hermanos, vamos a poder alcanzar la plenitud que Dios preparó para nuestra vida si no alineamos nuestro corazón conforme al corazón de Él. Jamás lo vamos a poder alcanzar el propósito de Dios. Tenemos que alinear nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestro amor por lo que Él anhela, por lo que Él ama. Entonces vamos a alcanzar, hermanos, de alguna manera a tener ese corazón que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Yo le decía que de aquí podemos desprender muchas enseñanzas.
yo quiero hablar acerca de la justicia. ¿Qué tema? ¿Qué tema? El ser justos. ¿Qué significa el ser justos? El actuar en justicia. ¿Qué significa? ¿Qué significa andar en la verdad? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la justicia. Dios ama al pecador. ¿Qué significa eso? Tenemos un panorama muy superficial de estas cosas. Pero si profundizamos en esto, nos vamos a dar cuenta realmente que hay una riqueza maravillosa, tremenda en cada una de estas enseñanzas. Ahora, si realmente usted y yo queremos tener el corazón conforme al suyo, hermanos, van a suceder dos cosas, o tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, a pasar por dos cosas fuertes en nuestra vida. Número uno, quizás muchos de nosotros tendremos que ser quebrantados. Quizás muchos de nosotros tendremos que ser quebrantados. Sí. Muchos de nosotros hemos sido quebrantados. ¿Y por qué hemos sido quebrantados, hermanos? Porque muchas veces nuestro corazón tiende a endurecerse por ciertas cuestiones, por ciertas cosas. Y Dios no quiere en un momento, hermanos, que nosotros podamos desviarnos, sino que seamos sensibles a Él. Y entonces Dios va a permitir ciertas situaciones en nuestra vida. Ahorita hablaba con algunos de nuestros hermanos y todas las experiencias que usted y yo como cristianos tenemos, la Biblia dice que a los que amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las adversidades sí, aún las enfermedades sí, aún la muerte sí. Sí, todo nos ayuda para bien, hermanos. Dios no se equivoca. Le decía a uno de mis hermanos ahorita, hermano Felipe me parece, yo le decía, después de 30 años que tengo de caminar en el Señor, mi mente es muy pequeñita, hay cosas que no alcanzo a entender por qué Dios las hace. Sí. Por ejemplo, llevarse a un gran servidor, por decir algo. Yo muchas veces le he dicho, Señor, ¿por qué no te llevas a ese que no hace nada? Pero te llevas a este que es un caballito de batalla en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta que en muchas congregaciones ha sucedido eso? En la iglesia pasada. No lo entiendo, Dios es soberano. Muchas veces digo, Señor, ¿por qué permites esta enfermedad en nuestra vida? ¿Por qué? No lo entiendo. Lo que sí entiendo es que Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y todas las cosas las hace con un propósito. Pues tenemos que estar dispuestos a esto, y si tenemos que ser quebrantados, lo que estoy diciendo es fuerte, ¿verdad? Que así sea, amén. ¿Cuántos queremos tener el corazón de Dios? ¿Estamos dispuestos aún así a ser quebrantados? Que así sea, si así Dios lo determina, amén, hermanos, que así sea. Y lo segundo que tenemos que hacer es dejar cosas que tenemos que dejar. ¿Sí? Tenemos que, de alguna manera, hermanos, ¿verdad? Pues no sé, dejar cosas que no le agradan al Señor. Siempre que Dios quiere darnos algo, y lo veo en la Biblia, hermanos, definitivamente nos lleva y nos llama a dejar algo en especial. Por ejemplo, yo lo veo en la vida de Abraham. Cuando Dios determinó, ¿verdad?, dar una bendición grande a Abraham, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y muévete. ¿Sí? Y Abraham lo recibió, ¿por qué? Porque estuvo dispuesto a dejarlo. Moisés, ¿por qué recibió la bendición Moisés? Tuvo que dejar toda su comodidad que tenía en Egipto por ir a vivir en el desierto de una forma distinta, pero recibió la bendición de Dios. ¿Sí? David tuvo que dejar su comodidad. ¿Sí? Yo te pregunto, si tú quieres tener el corazón de Dios, ¿qué estás dispuesto a dejar? Puede ser tu orgullo, mi orgullo, puede ser mi rencor, mi egoísmo, mi indiferencia, mi pereza. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Dios me manda a que yo pueda dejar ciertas cosas: el egoísmo, el carácter, el rencor, la indiferencia, la pereza. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos morir cada día para que el espíritu de resurrección opere en nuestra vida. Solamente así. No podemos resucitar si antes no morimos. ¿Sí? Así es que si queremos tener el corazón de Dios, tenemos que
estar dispuesto a dejarlo. Yo creo que en esta noche usted y yo podamos decir: Señor, enséñame a amar lo que tú amas. Y quiero decirle que si usted hace esta oración, es una oración peligrosa. Es una oración muy peligrosa, porque seremos confrontados con muchas pasiones, con muchos deseos que no son y que no van de acuerdo al corazón de Dios. Sí. Pero le digo una grande verdad y algo muy especial. Pero cuando usted y yo dispongamos esto, le garantizo, escúcheme bien, le garantizo que su vida no será la misma. Su vida no será la misma. Usted será diferente. Usted y yo seremos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seremos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Dile: Señor, yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer conforme a tu corazón. Quiere hacerlo. Enséñame, Señor, a amar lo que tú amas. Enséñame a mirar como tú miras, Señor, como tú ves. Enséñame a anhelar lo que tú anhelas.